Hoy el tema de este webinar es una pequeña introducción a BIM 360, ¿ya? Que es la plataforma colaborativa para el trabajo con modelos BIM de Autodesk, ¿vale? Me presento antes, mi nombre es Gastón Reynoso, hago clase en CDC Academia desde hace un poco más de 3 años, en general en temas de diseño MEP y de coordinación BIM, ¿ya? Básicamente cursos de Revit MEP, cursos de toda la parte del módulo MEP y de coordinación del diplomado de coordinación BIM, ¿ya? Y trabajo en una empresa francesa que está a cargo de la instalación de todo el proyecto de climatización del aeropuerto de Santiago, ¿ya? Entonces, para hablar de BIM 360, primero habría que hablar de BIM, ¿ya? Cuando hablamos de BIM, ¿cierto? Todos ya un poco conocemos el acrónimo, ¿cierto? Que habla de Building Information Modeling. eh, y aquí llegamos a un punto de madurez, digamos, en Chile, o de necesidad de madurar la industria, donde tenemos que entender muy bien de que en el fondo los tres términos que estamos conversando, ¿ya? Cuando hablábamos de Building Information Modeling, siempre o hasta hace un tiempo hablábamos todo el tiempo de modelos, ¿ya? De modelos tridimensionales que en el mejor de los casos se coordinaban, ¿cierto? Donde hacíamos pruebas de interferencia entre ellos para, en el fondo, anticipar problemas constructivos, ¿ya? Pero primero, siempre basados en que estos modelos eran para, digamos, edificios, ¿ya? Y sería primer mito que hay que derribar, que ya no hablamos solamente de edificios, sino que hablamos de todo lo construible, ¿ya? Por ahí escuché que era bueno pensar que building era pensar más bien en el verbo construir. Todo lo que se puede construir es parte de BIM y no solo edificaciones, ¿ya? Sino que también eh, obras infraestructurales, ¿cierto? Tuberías subterráneas, etcétera, 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 ¿ya? Pero lo más importante es la información. Y en el fondo es lo que hasta ahora se había dejado más de lado, ¿ya? Básicamente uno puede pensar que mucha de la etapa prematura de BIM en Chile y en el mundo fue más bien tener un modelo 3D, pero sin mucha información, ¿ya? Entonces, la información es lo nuevo, digamos, es lo que tiene que pasar ahora y a lo que apunta en el fondo todo el desarrollo que está ocurriendo actualmente, ¿ya? Eh, Hay una frase o otra forma de verlo, ¿cierto? Las mismas letras, ¿cierto? Pero entendiendo que la información es lo central y en vez de Building Information Modeling es un mejor manejo o administración de la información, ¿ya? ¿Por qué les digo todo esto? Porque al hablar de BIM tenemos que entender que la información es muy importante, ¿ya? Y también tenemos que entender que en Chile hay un contexto nuevo desde hace un año, cuando aparece o se lanza el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? Eh, Básicamente, que tengamos un estándar nos ayuda a no tener que inventar un montón de términos que ya están convenidos, ¿cierto? Y bueno, el estándar en Chile, dentro de todas las cosas que hace, nos ayuda a conocer cuáles son los modelos que se pueden entregar, ¿cierto? Hay modelos de sitio, modelos volumétricos, arquitectura, estructura, MEP, etcétera, etcétera, etcétera. También cuáles son los tipos de documentos, ¿cierto? Cuál es el estado de avance de la información, y ahí es importante porque vuelve a surgir el concepto de la información, ¿cierto? A medida que va a ir avanzando un diseño, un proyecto, una obra, son distintas las informaciones que se van a requerir, ¿cierto? Y obviamente en la entrega se requieren otro tipo de informaciones que tienen más que ver con lo que en el futuro se va a operar y se va a mantener, ¿cierto? Después tenemos los usos, ¿cierto? Importante también decir que cuando hablamos del estándar, en realidad no hablamos de nada inventado en Chile, sino que hablamos de un estudio muy profundo de estándares internacionales, ¿ya? De estándares americanos, de estándares europeos, de estudios también australianos, y en este caso, en los usos, está basado en un documento de la Universidad de Penn State de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, los usos también quedan bien claros, en el fondo, para que nadie
pida algo que no se puede pedir o invente algo que no está acordado, o más bien para que la gente sepa, sobre todo los mandantes, porque al final lo que apunta a esto es que la gente que encomienda ciertos servicios sepa realmente lo que necesita, ¿ya? Entonces, el desafío principal es que los mandantes sepan qué uso de BIM requieren, ¿ya? Ese es el principal desafío. Si el cliente sabe lo que quiere, va a ser para todos más fácil. Bueno, eso mismo se refiere también a medida que va avanzando y a medida que sabemos qué uso ocupamos, también sabemos qué tipos y qué niveles de información necesitamos, ¿ya? Y lo que nos atañe para este webinar, en el fondo, es cuál es la estrategia de colaboración que se necesita para cada proyecto, ¿ya? Estos puntos que nombré ahora son básicamente puntos base de lo que debería tener un plan de ejecución BIM según el estándar chileno, ¿ya? Pero nos vamos a centrar particularmente hoy en la estrategia de colaboración. Bueno, para los que no lo conocen, ya este estándar tiene un año aproximado, creo que ya lo cumplió, de vida. Pueden descargar este documento y muchos más en planbim.cl, ¿ya? Y bueno, ahora voy a tomar algunas citas relativamente literales del estándar para hablar de la colaboración. Primero, ¿qué es lo que nos dice el estándar sobre colaboración? Que para un desarrollo correcto del proyecto es clave que existan métodos, ¿ya? Métodos que sean establecidos y conocidos por todos, ¿ya? Lo importante es que esos métodos nos permitan gestionar la información, voy a admitir a alguien nuevamente, y también intercambiar esta información, ¿ya? Para establecer esos métodos necesitamos plataformas, ¿ya? Plataformas que nos faciliten la comunicación entre los distintos participantes y también plataformas que permitan la trazabilidad. Y la trazabilidad no solo de la información, sino que también de la toma de decisiones, ¿cierto? No es solo qué pasó y en qué momento, sino cómo pasó y quién tomó esa decisión, ¿ya? Y finalmente, habla de generar un ambiente de colaboración que sea acorde, ¿cierto?, a la etapa de vida o a la etapa en el ciclo de vida en el que se esté trabajando en el proyecto, que permita el acceso a la información y que debe ser implementado según el nivel de madurez de la organización, ya sea del cliente o del oferente, o más bien de los dos. Eh, luego, Eh, luego, cuando hablamos de esto, básicamente llegamos al concepto de un entorno de datos compartidos, ya que eso es esta plataforma de colaboración, ¿ya? ¿Qué nos dicen del entorno de datos compartidos? Es que debe ser una fuente única de información, ¿ya? Que permite recopilar, gestionar y difundir los documentos y modelos entre los actores del proyecto, ¿ya? A través de un proceso estandarizado, eso es súper importante. También es un sistema de gestión documental, ¿vale? Que nos permite la transferencia de la información y súper importante que esa transferencia sea segura y de calidad, ¿ya? Hay una ISO que es una de las 5 partes de la ISO BIM es referida solamente a la seguridad, ¿ok? Y finalmente, la ISO 19650 dice que esta información puede estar localizada en múltiples ubicaciones, ¿ya? Y que el CDE permite que el flujo de trabajo esté distribuido en diferentes sistemas informáticos o plataformas tecnológicas, ¿ya? En el fondo, el CDE o el concepto CDE no exige que sea una única plataforma, ¿ya? Pueden ser varias, pero funcionando de una forma, en el fondo, como un sistema, ¿ok? Eh, acá, en el fondo, podemos ver una comparación entre el intercambio de información tradicional y el intercambio de información, cómo se ve desde el punto de vista de un ambiente o un entorno común de datos, ¿ya? Cuando hablamos de un ambiente tradicional, ¿cierto? Una información, un intercambio tradicional de información, básicamente no hay una centralización de la información, ¿ya? Y aquí es cuando uno se imagina que tenemos en un proyecto de construcción impresora, papel, lápiz, escáner, imágenes, ¿cierto? Recortes de pantalla, ¿ya? Eh, textos. Voy a admitir un poco más de personas, espérenme un segundo.
Vale, ahí sí. Bueno, yo, como le decía, trabajo en la hora del aeropuerto, he visto de todo. He visto textos, fotos dibujadas con Paint, ¿cierto? Textos escritos con Paint. Eh, Otra imagen editada en editores de imágenes. Mails, dispositivos de almacenamiento, ¿cierto? Un pendrive o un disco duro portátil. Servicio de almacenamiento, ¿cierto? Un Dropbox, un Google Drive. También, incluso ya a esta altura, WhatsApp también sirve para intercambiar información, ¿ya? Pero esa información siempre entre dos partes, ¿ya? Y aquí yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces han ido a buscar un archivo a Dropbox y ese archivo ya venció? ¿Ya? Yo creo que a más de alguno le ha pasado varias veces. ¿O cuántas veces han recibido un mail de alguien pidiendo información que ustedes ya habían enviado? O a esa misma persona o a alguien del equipo de esa persona, ¿ya? Son cosas que pasan muy seguido, ya que la información se duplica, se triplica, se pierde, y en el fondo es muy difícil colaborar de esa forma, ¿ya? O, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han tenido que investigar en un mail en qué fecha mandaron ese mail que incluía tal cosa porque alguien dice que nunca recibió nada, ¿ya? Eh, Todas esas cosas, en el fondo, hablan del intercambio de información tradicional, ¿ya? Con un Common Data Environment o un entorno común de datos, la buena noticia es que ya nadie envía ni recibe archivos, ¿ya? O no debería al menos. Más bien, lo que uno envía y recibe son accesos. Yo te envío a ti un acceso para que accedas a esa información, ¿ya? Entonces, esos accesos o esos derechos, ¿cierto? Para ver algo, siempre van a la misma ubicación, ¿ya? Y esa es la gran diferencia en el flujo de trabajo, porque lo cambia todo. Ya nunca más tenemos duplicación de información, nunca más trabajamos con un plano antiguo, que pasa un montón, o porque el plano efectivamente sí se hizo, pero no se subió al gestor documental, o sí se subió al gestor documental, pero no se imprimió el correcto, o sí se tenía la última versión, pero el subcontratista no, etcétera, etcétera, ¿ya? Con un Common Data Environment, eso se va al pasado, ¿ya? Entonces, seguir. El entorno de datos compartidos es una plataforma de colaboración, ¿cierto? Permite trabajar con información unificada y centralizada, eh, administra y respalda los modelos BIM de manera segura. También, obviamente, es una plataforma que gestiona documentos, o sea que nos permite el control de procesos de intercambio, gestión de los cambios y seguimiento de los costos y tiempos. Y también incluye el formato de requerimiento de información y colaboración, o sea, podemos tener comentarios, incidencias, revisiones, y esto deben realizarse a través de formatos que permitan un registro y trazabilidad, lo que hablamos antes, ¿cierto? ¿Quién dijo esto o quién tomó esa decisión en qué momento? ¿Ya? Y esto todo aplicado, ¿cierto?, al ciclo de vida completo del proyecto y a los distintos usos que se requieran, ¿vale? O sea, hablamos perfectamente de un entorno que puede servir tanto para la planificación como para el diseño y la construcción y por supuesto para la operación, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que están preparados o podemos plantear una solución a partir de un Common Data Environment para cada ciclo y entre ciclos. Bueno, llegando ya a BIM 360, ¿qué es Autodesk BIM 360? Bueno, esta es una definición que aparece en la misma página de Autodesk, ¿ya? Mejora la entrega del proyecto al aportar a la toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto para el equipo de proyecto, diseño y construcción, ¿ya? Permite a los miembros del proyecto que anticipen, optimicen y controlen todos los aspectos del rendimiento y, aquí es importante, la designación de BIM 360 representa una serie de ofertas de productos, ¿ya? Hablamos de 4 productos y básicamente estos son los que nosotros vemos a partir del curso que inauguramos en CDC, ¿ya? A diferencia de otros centros que ven los productos por separado, nosotros tenemos un curso donde vemos los 4 grandes módulos de BIM 360 en un solo curso de 25 horas, ¿ya? Que son BIM 360 Docs, Design, Coordinate y Build. Hablando de estos, básicamente, esto es a grandes rasgos lo que ofrece Autodesk en términos de paquetes de servicios, ¿ya? Estos son los 4 módulos principales: Docs, Design,
coordinate y build. Ya aquí dice glue, pero está un poco antiguo, es build, es coordinate. ¿Ya? Entonces, hay muchas tareas o muchas herramientas dentro de estos 4 módulos, ¿ya? Pero vamos a hablar primero de BIM 360 Docs. BIM 360 Docs es, en general, el gestor de documentos, ¿ya? Podemos almacenar casi cualquier tipo de archivo o documento en BIM 360 Docs, ¿ya? Es importante también decir que no hay límite de espacio ni de número para los archivos que almacenemos en esta nube, ¿ya? Hay, obviamente, herramientas para organizar todos estos archivos, y también BIM 360 permite organizar la información para administrar permisos y en el fondo definir quién puede ver qué cosa, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos hacer con todos los archivos que tenemos acá? Varias cosas. Tenemos herramientas para revisar, marcar, hacer comentarios, crear incidencias, crear flujo de revisión, ¿ya? Y a través de un montón de formatos, ¿ya? Pueden ser PDF, dibujos CAD, modelos Revit, IFC, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es más o menos lo que se puede hacer con BIM 360 Docs, ¿ya? BIM 360 Design, que es la segunda columna, es un producto diseñado para que lo utilicen diseñadores que trabajan con Revit, ¿ya? ¿Y qué permite? Permite tener un modelo centralizado en la nube, ¿ya? Básicamente que varias personas que trabajen en un mismo proyecto puedan trabajar desde distintas ubicaciones teniendo un modelo central en la nube, ¿ya? Ahí es necesario tener un poco de conocimiento de cómo funciona el trabajo colaborativo en Revit, ¿ya? Pero como tenemos bastante horas, podemos aclarar algunos temas dentro del curso, ¿ya? Esa es la garantía de tener un poco más de horas, pero básicamente está BIM 360 Design es la solución de Autodesk para el trabajo colaborativo en múltiples ubicaciones, ¿ya? Y eso funciona tanto con un equipo interno o con equipos externos donde tenemos que compartir información cada cierto tiempo, ¿ya? También incluye, aparte de la colaboración para trabajar en la nube con Revit, incluye una herramienta de colaboración para trabajar entre equipos que tienen que compartir información, ¿ya? Eso era lo que antes, esto se llama básicamente BIM 360 Design, o Design Collaboration, y la herramienta de Revit es Revit Cloud Work Chain, que antes se llamaba Collaboration for Revit, ¿ok? Me pasé aquí, vale. Y en términos de Coordinate, básicamente lo que nos ayuda es a una automatización de las pruebas de interferencia, ¿ya? Básicamente todo el trabajo que hacemos con Revit y con Navisworks también puede estar en la nube automatizado, ¿ya? Básicamente em, detecta todas las interferencias que hay en el nuevo grupo de modelos que se subió a la nube, ¿ya? Como ustedes saben, siempre es mejor encontrar esos problemas y soluciones antes de empezar la construcción, mejor que encontrarlo en terreno, ¿ya? Y finalmente, BIM 360 Build contiene herramientas orientadas a la construcción, ¿ya? Eh, ¿Qué son estas herramientas? Por ejemplo, gestión de construcción como intercambio de información entre contratistas, subcontratistas, gestión de cambios, también puede tener información de terreno, como listas de calidad, de seguridad, checklist. Ya ahora hace poco se incluyó también un nuevo módulo dentro de BIM 360 Build para la administración de todos los equipos, ¿ya? De todos los equipos que son importantes tanto para la construcción, ¿cierto? En términos de cierta empresa de instalaciones y equipos muy importantes, y también para quién lo va a operar. Entonces hay todo un módulo para eso, para el traqueo de problemas, códigos de barra, etcétera, etcétera, dentro de BIM 360 Build, ¿ya? Lo importante acá es que si ustedes se dan cuenta, BIM 360 Docs, que es el único lugar, ¿cierto? O donde se va a reposicionar todos los datos, ¿ya? Es constante. O sea, si yo tengo BIM 360 Design, tengo BIM 360 Docs, ¿ya? Si trabajo con Glue, también tengo BIM 360 Docs, ¿ok? Y, y si tengo BIM 360 Build, eh, también tengo BIM 360 Docs, ¿ya? Es súper importante saber eso, ¿ya? Y básicamente lo que vamos a ver hoy día es un poco eh, sobre todo Docs, nada más que Docs, porque esto es algo común,
¿ya? Lo que siempre van a tener docs acá, porque los modelos de Design Collaboration se guardan en docs, los modelos de Model Coordination se guardan en docs, y todas las herramientas que tengamos en Build también se van a guardar en docs. Ahora, ¿qué otra cosa importante? Me preguntaban si Coordinate dejaba fuera Navis. Sí y no, depende de los flujos de trabajo de la empresa. O sea, puede ser una súper herramienta para ahorrar tiempo en coordinación, ¿cierto? Hora hombre, digamos, para el coordinador, en términos de que tiene identificada toda la interferencia y tiene básicamente que centrarse en las que ya están detectadas, descartar algunas y empezar a resolver la otra. Pero en términos de las herramientas que tiene Navisworks, y siendo que es parte de la suite que ya tenemos con Revit, es bastante difícil dejarla de lado porque tiene muchas herramientas más allá de solo hacer coordinación e interferencia, ¿ya? O sea, también uno puede revisar el proyecto completo, tiene un árbol de proyecto que separa todos los modelos independientes, ¿cierto? Uno puede esconder cosas, buscar cosas, contar elementos, también hacer simulaciones constructivas. Hay demasiados usos para Navisworks como para decir que sacando el Class Detective nos olvidamos de Navisworks, ¿ya? Sobre todo también para revisión, ¿ya? Bueno, seguimos. Entonces, estos básicamente son los 4 productos que nosotros incluimos dentro del curso, ¿ya? Y en cuanto a conceptos clave de BIM 360, es bueno hablar de las cuentas, ¿ya? Cuando pensamos en una organización o empresa, tenemos una cuenta, ¿ya? Por eso acá dice que la cuenta representa el nivel de organización máximo, ¿ya? Después tenemos proyectos, ¿ya? En una cuenta determinada, ¿cierto? Que es una empresa determinada, puede tener uno o muchos proyectos de diseño y construcción. Y finalmente tenemos módulos, ¿ya? Los módulos, como dice acá, son un contenedor de nivel superior en la interfaz de usuario, ¿ya? Y cada módulo contiene un conjunto exclusivo de funciones y puede activarse según el plan de suscripción y permisos que BIM 360 disponga, ¿ya? Entonces, básicamente, Docs tiene algunos módulos, Design Collaboration o Design tiene otros módulos, Coordinate tiene otros, y Build tiene otros. Y eso los vamos a ver a continuación. Entonces, aquí están los módulos. Este es un módulo común para todos, ¿cierto? El administrador de cuentas, que básicamente administra los detalles a nivel de cuenta, los proyectos, las empresas, permisos y miembros, ¿ya? La administración de proyectos, ¿cierto? Que es un nivel de administración de un nivel inferior, ¿ya? Pero comparte muchas cosas, solo que a nivel de proyecto. Luego tenemos el módulo de Document Management, ¿cierto? Que es lo que hablamos, básicamente de BIM 360 Docs, ¿cierto? Podemos almacenar todos los archivos del proyecto que necesitamos y colaborar con ellos, ¿ya? Básicamente podemos administrar planos 2D, modelos 3D, otros documentos, y podemos agilizar los procesos de administración de documentos, y podemos consolidar los planos, los diseños, configurar plantillas y flujos de trabajo para hacer revisiones, ¿ya? Después tenemos otro módulo que también vienen todos, que es el Project Home, que muestra información importante del servicio M360 y del proyecto en el que estamos trabajando. Bueno, el módulo de colaboración para el diseño, que a partir de secuencias temporales y paquetes mantiene al día, ¿cierto?, el trabajo entre equipos y empresas. Field Management, que es parte de Build, básicamente son herramientas para administrar terreno, ¿cierto? Podemos hacer lista de comprobación, como dice acá, de incidencia y registro diarios, ¿ya? El equipo puede llevar a cabo flujo de trabajo de calidad de construcción, seguridad, listas de tareas y puesta en marcha en equipos. Activos, que es uno nuevo, creo que no alcanza a tener 2 semanas activos, es lo que hablamos hace un rato de realizar el seguimiento de todos los elementos de equipo del proyecto desde el diseño hasta la entrega. Ya esta transferencia queda un poco mal traducida. Model Coordination, ¿cierto? BIM 360 Coordinate, es lo que hablábamos, publicar, revisar y realizar las pruebas de detección de conflictos en el último conjunto de modelos. Administración de proyectos es parte de Build, y básicamente podemos colaborar y trabajar en términos del proyecto, crear solicitudes de información y también crear presentaciones o responder a presentaciones. Presentaciones serían algo parecido, quizás si me entienden,
a una ficha de aprobación de material, ¿ya? Básicamente yo presento documentos que alguien tiene que aprobar, ¿cierto? O una concesionaria, una constructora, o una entidad pública, ¿cierto? El MOP o quien sea, eso sería una presentación, ¿ya? Y aplicaciones para dispositivos móviles, básicamente tenemos algunas herramientas del módulo de Document Management, Field Management y Project Management en móvil, ¿ya? Eso puede ser tanto Android como iOS. O sea, tenemos aplicación para iPad, para teléfonos Android y para teléfonos de Apple, ¿ya? Entonces, en términos generales, todo lo que hablamos ahora se ve como esto, ¿cierto? Tenemos una etapa de diseño, ¿ya? Donde tenemos el diseño de autoría, la colaboración y el diseño de detalle, ¿ya? Después tenemos una etapa de preconstrucción donde hacemos la detección de interferencias, las evaluaciones de constructibilidad y la coordinación. Tenemos una ejecución de terreno, ¿cierto? Donde tenemos calidad, seguridad, un seguimiento del avance y la administración de costos. Y finalmente tenemos la entrega y la operación, ¿cierto? Tenemos la puesta en marcha, la entrega y el mantenimiento de activos, ¿ya? Todo esto tiene en común que hay datos, hay análisis de la información, ¿cierto? Y algunos datos, ¿cierto?, que nos entrega. Autodesk está trabajando con una inteligencia artificial también, que en el fondo nos puede hacer predicciones también, ¿ya? Pero me parece que hasta ahora solo funciona con proyectos que están configurados en inglés, ¿ya? Pero a partir de muchos proyectos, ¿cierto? Y algún tipo, si empezamos a caer en cierto tipo de incidencia, ¿cierto? O quizá un mismo contratista empieza a fallar en varios proyectos, nos va a empezar a advertir, ¿cierto? Va a empezar a aprender de esa data y empezar a decir, aquí tenemos quizás ciertos riesgos de seguridad, por acá tenemos quizás ciertos riesgos de atraso, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, toda esa data es unificada, ¿cierto? Para todas las etapas, ¿ya? Y también Autodesk Forge, que es básicamente el motor que hace que esto funcione, también es común, ¿ya? Entonces, aparte de todos los servicios de Autodesk, hay varios servicios de terceros que son complementos, ¿cierto? Si lo quieren ver, básicamente es como que fueran apps dentro de BIM 360 que dialogan con BIM 360, ¿ya? Bueno, y de otra forma de verlo, ¿cierto? Tenemos este CDE que es BIM 360 y tenemos la administración de documentos, la colaboración para el diseño, la coordinación, la solicitud de información y presentaciones, la constructibilidad, la administración de costos. También tenemos un módulo dentro de la administración de proyectos para hacer el seguimiento de reuniones. Tenemos calidad y seguridad, y finalmente todo lo que le hablaba hace un rato de los datos y los análisis, ¿ya? Ok, en términos de flujo de trabajo, eh, voy a pasar bien rápido por acá, pero básicamente son cosas que se pueden hacer, ¿cierto? La gestión de documentos, ¿cierto? Podemos crear una carpeta y dependiendo si son planos o no, se van a distintos destinos, ¿cierto? Se asignan permisos y se publican los dibujos. Se invitan a usuarios, en algunos casos, ¿ya? Luego tenemos un flujo de trabajo de revisión del diseño, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos dibujos que se empiezan a comentar, ¿ya? Y a partir de esos comentarios se empiezan a generar incidencias y después viene todo el flujo en el fondo a partir de si se resuelve o no se resuelve la incidencia, ¿ya? Eh, y, y lo que sigue, ¿cierto? Si se resuelve, cerramos, si no, probablemente haya que generar una reunión, ¿cierto? Para actualizar nuevamente los dibujos, etcétera, etcétera, ¿ya? También tenemos un flujo de trabajo de aprobaciones. Nosotros podemos, como equipo interno, podemos tener unos dibujos listos y después someterlos a aprobaciones que pueden ser de 1, 2, 3 o múltiples pasos, ¿ya? También podemos participar en licitaciones, ¿cierto? A partir de las presentaciones que hablaba antes, ¿ya? Se pueden hacer solicitudes de información o presentar documentos sin solicitud. También, obviamente, hay un flujo de trabajo para la coordinación de modelos. Básicamente, subimos un modelo a 2060, se detectan automáticamente la interferencia, después nosotros vamos a consultar los choques y vemos si podemos resolver interferencias.
Si es sí, vamos a subir nuevamente el modelo y automáticamente se va a estar generando una nueva detección de interferencia, ¿ya? Y si no, probablemente, si no la puedo resolver yo, probablemente hay que crear una incidencia o discutirle en una reunión de coordinación para que nuevamente se cargue un modelo y el proceso vuelva a iterar, ¿ya? Esos son algunos de los flujos de trabajo, hay muchos más, pero ahora voy a pasar a una parte de demostración de la plataforma. Eh, Vamos a ver si nos funciona, porque como les comentaba, tenía unos problemas de conectividad. Voy a cambiarme al navegador. Bien, estoy acá. Eh, Voy a ir contestando las preguntas a medida que las voy leyendo, o, o quizás las dejamos un poco para el final, pero no me quedan muchos minutos tampoco. Eh, en realidad, acá cuando hablamos de modelos, me están preguntando por cómo se protege como los derechos de autor de algunas especialidades. Básicamente, finalmente el diseño, si me preguntan a mí, es del mandante, ¿ya? Em, lo que uno comparte básicamente es la información para que los otros puedan colaborar a partir de esa información, ¿ya? Entonces, no sé en qué tanto aplican los derechos de autor para eso, porque finalmente es una plataforma de comunicación más que de entrega. O sea, sí, también puede ser una plataforma de entrega, pero no sé cómo aplican los derechos de autor, como para poder discutir eso. Pero bueno, me pueden seguir preguntando cosas en el chat. Acá tengo la vista del módulo de administración de documentos. Fíjense que estos botones de acá me muestran todos los módulos. Acá yo tengo el Project Home, ¿cierto? Insight, colaboración para el diseño, activos, coordinación, administración de proyectos y de cuentas, seguimiento o administración en terreno, ¿cierto? Pero me voy a quedar acá en Document Management, ¿ya? Acá yo tengo primero una carpeta donde tengo un plano o una lista de planos. Voy a abrirlo acá para que lo vean, ¿ya? Entonces yo puedo ver, ¿cierto? Un conjunto de planos, ¿cierto? Esto no es más que un PDF exportado desde Revit, ¿cierto? Para, para que lo puedo visualizar directamente acá. Ya yo puedo cerrar acá, ¿cierto? Y ver este plano. Fíjense que todos los cortes me llevan a la lámina, ya quedan como hiperlinks. Entonces yo puedo ir navegando entre láminas a partir de las anotaciones como los cortes, ¿ya? Eh, entonces yo puedo, por ejemplo, perfectamente hacer clic acá y me va a llevar a otra página, ¿cierto? Y así con cada corte. ¿Ya? Entonces yo puedo revisar acá. Tengo un montón de herramientas para hacer comentarios, puedo hacer mediciones, ¿cierto? Puedo rotar la página, ¿cierto? Esto es básicamente un visor de PDF, pero con herramientas para hacer revisión de diseño, ¿ya? En un ratito más les voy a mostrar bien cómo funciona en términos de comentarios, ¿ya? Entonces, eso funciona perfecto con los PDF. Luego puedo ir acá a mi carpeta de modelo, y aquí abro un modelo Revit, ¿ya? Me voy a ir a la vista 3D. Entonces acá tengo un modelo, ¿cierto? Lo importante acá es que tenemos que pensar que estamos en un navegador, ¿cierto? Esto es Google Chrome, y veo un modelo RAID sin ningún problema. Puedo consultar los elementos, puedo hacer eh, mediciones, puedo hacer secciones, ¿ya? Por ejemplo, acá, cortar en el plano Z, fíjense, ahí, para ir viendo el proyecto tal como lo haríamos en RAID o en NICE, pero desde el navegador, ¿ya? Esto hace 5 años era, o sea, ya existía un poco, pero no de esta forma, y ahora funciona mucho mejor, ¿ya? Esto, fíjense que funciona en una mezcla entre lo que hace Revit y lo que hace NICE. Mejor que Revit porque puedo previsualizar el corte que estoy haciendo, y tiene, cierto, como los patrones de corte que sí tiene Revit, porque en NICE, si se recuerdan, en NICE es todo superficie, ¿ya? También, por supuesto, si me voy a sacar acá el corte, eh, perdón, aquí me equivoqué, quiero
dejar de cortar. Aquí estoy, bien. Tengo un problema con mi mouse. Ya, puedo ir a navegar en primera persona. Acá está, ¿cierto? Me aparece esta pantalla con los controles. Y aquí ya aparecí. No sé por qué, pero aparecí. Yo me puedo, fíjense que puedo navegar acá. Estoy dentro, ¿cierto? Aquí yo sé que probablemente ustedes lo vean un poco más lento, pero no se preocupen. Puedo navegar de esta forma, puedo arrastrar eh, el círculo que me representa hacia el exterior, ¿ya? ¿Ven? Ahí salí. Puedo moverlo nuevamente. Puedo mover también el cono de visión, ¿ya? Aquí estoy un poco como en la altura. Ahí bajé, ¿ya? Y obviamente también puedo hacer observaciones, revisarlo en conjunto con los planos, ¿ya? Eh, Ir a interrogar los elementos, ¿cierto? Tengo acá el navegador del modelo, funciona muy parecido a lo que tendrían en Revit o Navisworks, ¿cierto? A partir de categorías y tipos, ¿cierto? Primero, por ejemplo, acá estoy viendo todos los muros, después podría quedarme con el muro básico, o quizás con las puertas, ¿cierto? Todo lo otro se vuelve translúcido y veo solo las puertas. Podría ir a desplegar acá para ver quizás las puertas de un tipo, ¿cierto? Las puertas dobles, ¿ya? O quizá las puertas exteriores, ¿ya? Lo mismo con las ventanas, todas las ventanas del proyecto, después puedo ir desplegando para ver el resto, ¿cierto? Las de un tipo o las de otro tipo, ¿ya? Entonces, en este tipo de visión incluso funcionaría mejor que Revit y Nice, si lo quieren. Que Revit seguro que sí, que Nice podríamos debatirlo, ¿ya? Eh, yo no sé cómo está mi conexión porque quería mostrarle otra cosa. Voy a salir de acá. Voy a subir, voy a intentar subir un documento a la carpeta planos, ¿ya? Vamos a ver si nos resulta. Pero parece que tengo algunos y se los puedo mostrar. Miren, ¿cuál es lo interesante de la carpeta planos? Es que si hago clic acá, tengo algo que se llama cuadros de rotulación, ¿ya? Lo voy a abrir y les voy a mostrar en paralelo algo que tengo en el PowerPoint. Pero básicamente acá lo que yo estoy haciendo es tratar de incorporar algunas cosas del estándar ya en el proyecto, ¿cierto? Tenemos que pensar que vamos a trabajar de alguna forma estandarizada prontamente. Voy a volver al PowerPoint para mostrarles. Entonces, que primero, la ISO 19650 establece una estructura de 4 estatutos para la información. Si fueron observadores ya se dieron cuenta que tengo esta organización de carpetas, que son trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado. ¿Ya? Básicamente los datos deberían existir en esos 4 estados, ¿ya? Eso es una cosa que básicamente surge de la PAS 1192, ¿cierto? Este es el esquema de la PAS 1192, lo pueden buscar en internet o ir a la ISO, ¿cierto? Pero también algo interesante es que tenemos en el estándar una nomenclatura de archivos y carpetas, ¿ya? Entonces acá, ¿qué nos dice? Los nombres de archivos deben estar construidos a partir de los códigos que se especifican más adelante y estos códigos deben unirse a través de un guión medio, ¿ya? Entonces, una estructura, por ejemplo, para un archivo podría decir proyecto, organización, disciplina, zona, nivel, tipo, documento, número, estatus, revisión, ¿ya? Los que tienen asteriscos son opcionales. Entonces, un nombre de archivo de proyecto podría ser el que dice acá, ¿ya? Bueno, y todo esto está basado en British Standard 1192 del 2007, ¿ya? Si voy acá, vuelvo al navegador para mostrarle Document Management. Lo que tengo acá básicamente es una parametrización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque BIM 360 permite analizar mediante reconocimiento óptico de caracteres el, la viñeta de la lámina, ¿ya? Entonces yo le puedo decir, mira, me interesa que aparte de rescatar el nombre de la lámina y el número de la lámina, ¿cierto? Que es lo que tengo acá, este sería el nombre de la lámina, ¿cierto? Cielo reflejado del piso suelo, ¿cierto? Del primer piso, y el número sería este, ¿cierto? El que nos dice el plan BIM.
Sí me gustaría tener todo esto separado, ¿cierto? Cada uno por por un, por cada una por un parámetro, y en este caso se llaman eh, atributos, ¿ya? Entonces, tenemos atributo de proyecto, atributo de organización, atributo de disciplina, que no sé por qué no se está viendo acá, pero está ahí, atributo de zona, atributo de nivel de ubicación, atributo de tipo de plano, atributo de número opcional, ¿cierto? Y atributo de revisión, ¿ya? Todo eso lo que va a hacer BIM 360, y ustedes lo pueden hacer con sus proyectos a partir de todas las distintas tipos de viñetas que tengan, y a medida que vayan cambiando a partir de lo que se requiera en el estándar, pueden hacer esto. Entonces, cuando ustedes suban su PDF, van a encontrar que eh, una vez que está, perdón, aquí tengo que salir de parámetros de carpeta, van a tener esto, ¿cierto? La lámina, tal cual como la ven acá, tal cual como la estábamos viendo, ¿cierto? Con toda su viñeta y su nomenclatura, pero van a tener todos los atributos eh, como campos, ¿ya? Todo lo capturo automáticamente. El proyecto, la organización, la disciplina, la zona, la ubicación, tipo de documento, número, revisión, y también otras cosas más que no están dentro del estándar. Por ejemplo, quién lo dibujó, quién lo revisó, la fecha, etcétera, etcétera. Esto es infinito. Ustedes deciden cuántos atributos quieren capturar de sus láminas, ¿ya? Obviamente, esto en otro tipo de gestores es todo manual, ¿cierto? Acá se está automatizando completamente a partir de la lectura o el reconocimiento de los caracteres, ¿ya? Es una cosa muy interesante que se puede hacer, ¿cierto? Aparte, bueno, una cosa que no voy a poder mostrarle era quizás queda para otra versión, comparación de cambios del modelo, ¿ya? Ustedes pueden tener un modelo original, después subir una nueva versión del modelo, y lo que van a tener es que pueden ir a comparar las dos versiones y ver exactamente qué cambió en el segundo modelo, qué se eliminó del primer modelo, qué se agregó en el segundo modelo, y todos los elementos que sufrieron modificaciones a partir de la eliminación y la agregación, ¿cierto?, del modelo 1 o versión 1 y 2, ¿ya? Es una herramienta también súper potente y que es transversal para los módulos, ¿cierto? Porque recuerden, BIM 360 Document Management es parte de todos los productos de BIM 360, ¿ya? Bueno, y para terminar, antes de las preguntas, que yo a las 7 supone que tengo clase, voy a intentar de hacer una demostración de, de cómo funciona en móvil, ¿ya? Denme un segundo. Me parece que ahora se está viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Debería. Me confirman igual, cualquier cosa. Se supone que sí. Estoy Sí, se ve, perfecto, se muchas ve. gracias. Estoy en el iPad, ¿ya? Y en el iPad voy a abrir BIM 360, ¿ya? Fíjense que voy a cerrar acá, ¿cierto? Tengo el modelo 3D, puedo abrirlo, ¿ya? Puedo ir acá a decidir qué vista quiero ver, ¿cierto? Puedo irme a la vista 3D general, ahí está. Entonces puedo navegar tal cual como lo podíamos hacer en el computador, ¿cierto? Pero esto es un iPad o un teléfono. Y más importante, para que vean la potencialidad que tiene en términos de terreno, yo puedo abrir un plano, ¿ya? Por ejemplo, voy a abrir el siguiente, el 2. Puedo ir a ver acá, ¿cierto? Los recintos, puedo presionar marca de revisión, decir que quiero tener un comentario acá, voy a hacer una nube, ¿ya? Voy a crear un texto, ¿ya? Donde voy a decir estudiar, cambiar a dos recintos, ¿ok? Voy a decir que confirmo, ya creo una marca de revisión. Después podría acá decir eh, otra marca de revisión, quizá, quizá una flecha y otro texto que diga
confirmar área, ¿cierto? Vale. Entonces tengo dos marcas de revisión, ¿ya? Yo las puedo ver acá. Fíjense, marca de revisión. Bueno, en realidad dice que tengo cuatro porque tenía algunas creadas antes. Estas quedaron como privadas, las voy a hacer públicas dentro del iPad, ¿cierto? Digo, publicar, publico, y acá también voy a publicar, publico, ¿vale? Y ya están ahí. Entonces, ahora yo puedo volver al proyecto en el eh, navegador. Voy a volver acá a la carpeta planos, arquitectura, y acá, si voy a ver marca de revisión, fíjense que tengo estudiar, cambiar a dos recintos, confirmar área, ¿ya? Entonces, si tenemos una ubicación central, ¿ya? Si nuestro equipo de trabajo tiene acceso, ¿cierto? A eso, ellos, y tienen obviamente un dispositivo Android o iOS, ellos pueden básicamente comentar el último conjunto de planos, ¿cierto? Que es el que está publicado para todos, directamente en su celular. Si es que, por ejemplo, tienen algún comentario que ellos vieron en terreno, ¿cierto? Que en el fondo están allá, no tienen acceso a su PC, no hay ningún problema, tienen toda la herramienta para hacer eso, y eso automáticamente, ustedes se dieron cuenta que no hubo ningún delay, yo me cambié al computador y ya estaba la información, ¿ya? Eso tiene una, o sea, posibilidades enormes. Yo, en mi misma empresa, ¿cierto? Ya estoy pensando en que esto tiene que incorporarse después de haber pasado años con PDFs o con impresiones de PDFs que se comentaron a mano, que después se escanearon, después se enviaron por mail, o planos que te pusieron en la mesa para hacer cambios. eh, y el que se comentó finalmente no era el último, sino que era una versión anterior, ¿cierto? En el fondo, hacer tareas eh, más de una vez porque la información no era la correcta, ¿cierto? Es algo que tenemos que evitar totalmente, ¿ya? Y más ahora que en el fondo es cosas como esta, quizás hace un año se veían como el futuro, como lo que tenía que hacer, pero se veía un poco lejos. Ahora con el coronavirus, ¿cierto? Ya nos damos cuenta de que probablemente es la forma de trabajar ahora, ya no es el futuro, sino que es el presente, ¿ya? Entonces, ahora voy a ver si hay algunas preguntas y las voy a intentar contestar, porque ya estoy en la hora para las clases. A ver, voy para atrás. Bien. ¿Es factible que usuarios sin licencia puedan visualizar información? Hay un modo de cuenta gratuita que tiene em, restricciones para subir tipos de archivos, ¿ya? Pero sí, sí se puede, ¿ya? Después, puede entrar una persona externa a la organización, entrar y visualizar información de plano y modelo, o hay que accionar o crear algún tipo de cuenta. Siempre hay que crear un tipo de cuenta, ¿ya? Siempre hay que crear una cuenta de Autodesk para BIM 360, ¿ya? Eh, Obviamente, dentro hay cuatro estados para la información, ¿cierto? Trabajo en progreso, compartido, publicado, archivado. Eh, y claro, dentro de eso podemos tener PDF, CAD, DWG, de todo, ¿cierto? Entonces, probablemente tenemos estas cuatro carpetas base, pero dentro tenemos carpetas, por ejemplo, fichas de aprobación de material, manuales, eh, eh, ¿qué más puede ser? Registros, ¿cierto?, de solicitudes de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos tener dentro de esos estados carpetas para todos los tipos de documentos que tenemos en el proyecto, ¿ya? Y en términos prácticos, ¿quién está sentado en el computador ingresando información? ¿Los arquitectos, ingenieros de cada empresa, contratista o un digitador de cada empresa, obra, fábrica? Ya. Bueno, eso es importante. Debería haber alguien, probablemente lo más recomendable sería tener alguien encargado de la plataforma. Siempre hay un administrador de proyecto dentro, es una cosa que es importante saber. Tenemos un administrador de cuentas y un administrador de proyecto, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un administrador de proyecto, puede ser perfectamente alguien que ejerce el rol de control documental, pero también es recomendable tener más de uno, ¿ya? O sea, por si en algún motivo o circunstancia no podemos contar con esa persona, hay alguien que tenga los permisos para, si llega un nuevo subcontratista, por decir un ejemplo, tengamos la posibilidad de que ellos accedan a la información dándole los accesos necesarios, ¿cierto?
Aquí dice, y están todos ingresando datos y federaciones con un registro como tal. Ya, importante, bueno, aquí hay que tener muy claro cómo es la organización del equipo. Si trabajamos, por ejemplo, en una empresa que tiene que hacer instalación, pero también tiene que garantizar que los planos salgan para ser óptimos para la construcción, hay un proceso de, digamos, revisión del diseño, ¿cierto? Hay unos planos, esos planos alguien los tiene que aumentar, probablemente el equipo interno haga una ronda de revisión, después vuelvan a través de la plataforma al que lo emitió para que subsanen todos esos errores y finalmente se emitan, ¿ya? Entonces, hay que, en el fondo, determinar roles para cada persona en el equipo y a partir de esos roles se determinan permisos y a partir de esos permisos es qué puede hacer o qué no puede hacer dentro de la plataforma, ¿ya? En realidad, las horas que Arturo que pregunta de que pueden ser muchas horas, te aseguro que van a ser muchas menos horas, ¿ya? Te lo digo por el potencial que le veo yo, que llevo trabajando mucho tiempo, digamos a la antigua, pero con BIM, ¿cierto? Es un cambio brutal de cuánto tiempo, cuántas horas se van a ahorrar, ¿ya? Bueno, y claro, en el plan de ejecución BIM debería estar establecido cómo se trabaja, pero también depende, ¿cierto? Hay planes de ejecución BIM, imagínense el aeropuerto de una obra gigante, la persona que trabaja conmigo instalando ductos no tiene idea del plan de ejecución BIM, ¿ya? Entonces, él quizás sí me va a poder ayudar a comentar los planos y para tener la mejor versión, ¿cierto? Pero el plan de ejecución BIM no lo va a leer todo el mundo, ¿ya? En cuanto, una cosa importante, claro, no resuelven cosas por defecto, pero es súper importante que uno puede, por ejemplo, suscribirse a una carpeta. Si a mí me interesa saber cada vez que cambia eh, eh, una información dentro de una carpeta o plano, yo simplemente me suscribo a esa carpeta y cada vez que tenga un cambio, me va a llegar un mail y una notificación, ¿ya? Los planos están vinculados con el modelo, depende. Pueden estar, lo que pasa es que cuando tú abres el modelo, puedes acceder a los planos, pero hay que pensar siempre que también los planos son un entregable en sí mismo. Obviamente la idea es que siempre los planos estén vinculados con el modelo en el sentido de que se vea lo mismo, ¿cierto? O sea, el plano salga del modelo y no haya diferencia entre ellos. Pero tú puedes perfectamente trabajar en un plano que salió de un modelo a partir de un PDF y hacer comentarios ahí, y eso va a afectar al modelo. Pero no necesariamente eh, estoy comentando el modelo, sino que estoy comentando el plano. Se puede hacer las dos cosas en realidad, ¿ya? Pero hay que entender que son entregables distintos, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo toma una empresa la implementación de M360? Depende depende del compromiso, del número de proyectos y de todo. Pues probablemente quizás sea bueno generar un proyecto piloto y a partir de ese proyecto piloto ver cómo salió, ¿cierto? Y si ya todo el mundo trabaja con BIM de antes, con Revit, Navis y eso, es mucho más fácil. Mientras más avanzados sean los usuarios, va a ser más fácil, digamos, en términos organizacionales, pero si es una empresa pequeña con proyectos pequeños tampoco debería ser muy difícil, ¿ya? Lo importante es proponérselo y si es que hay muchos proyectos, quizás probar en un par, ya no en todos, porque es un cambio muy grande, pero seguro que quienes trabajen y les resulte bien, no van a estar más de 2 meses trabajando en eso y van a empezar a comunicarle al resto, oye, cámbiense a esto, cámbiense a esto. Así que es una súper buena, buena cosa, digamos. ¿Cuál es el número indispensable de personas para la implementación de Intercenter en una empresa? No se necesita un número muy grande. Tienes que tener diseñadores, revisores, ¿cierto? Y obviamente el revisor puede ser otro cargo dentro de la empresa, en un rol de revisor. Alguien que se maneje como alguien que esté a cargo de la plataforma. Con 5 personas ya puede estar funcionando súper bien, incluso menos, ¿ya? No se necesita más. Cada integrante del proyecto debe tener una cuenta de Autodesk, sí. Licencia de Autodesk, no necesariamente, para Intra360. Ahora, obviamente, una licencia vale, no sé, algo, y 10 licencias valen 3 licencias. Entonces, hay que pensar bien cuántas licencias realmente necesitan y también qué uso quieren darle, porque recuerden, Design, Docs y Build, o sea, Design, Coordinate y Build vienen con Docs, ¿ya? Entonces, si ustedes se enfocan, por ejemplo, en trabajo en obra, compran Build y van a tener Design, ¿sí? Después me da la impresión de que es para proyectos grandes solamente o hay un mínimo de tamaño. En realidad no. Eh, bueno, o sea, el procedimiento
va a ser un requisito. O sea, va a tener en algún momento que cambiar la forma de trabajar para llevarlo como al BIM bueno, digamos. En un proyecto grande aliviaría mucho las cosas, pero en un proyecto chico, mediano, también va a ayudar mucho. O sea, yo que he estado en un proyecto grande ya un poco más de 3 años, si hubiera tenido esto cuando empezamos y hasta ahora, hubiera sido un cambio radical, radical en términos de optimización de tiempos y de información. Sobre todo, en el fondo, cuando hablamos de la única fuente de información, ¿ya? Hay que pensar nuevamente, la información va de un lado para otro, por mail, por WhatsApp, en papel, se perdió, no llegó, no sé qué pasó, etcétera, etcétera, ¿ya? Y, y bueno, para hacer todo lo que podemos hacer con 1360 en el aeropuerto ocupamos 5 plataformas, ¿ya? Una plataforma de control documental, una plataforma para compartir los modelos, una plataforma para ver todos los choques e incidencias, otra plataforma para ver toda la gestión del terreno, dependiendo de la empresa, en mi empresa ocupan una, y otra plataforma que ocupa la constructora para comunicarse con la concesionaria y con el MOP, etcétera, etcétera. Hay 5 plataformas y todo esto se podría hacer con una sola, ¿ya? En cuanto a los cursos de capacitación, ahora las clases son en vivo, ¿ya? Todo lo que era presencial ahora está por Zoom y así va a ser por un buen tiempo, imagino, por lo menos avanzado este año va a seguir así, ¿ya? Bueno, eso, los dejo. Espero que les haya gustado. Hay un mundo para conocer acá. Hay muchas cosas y probablemente vamos a hacer otro, ya presentando quizá otro módulo, ¿cierto? Ahora hablamos solamente de documentación, pero hay muchos más, así que podemos revisar otra cosa en un futuro próximo, ¿ya? Que estén súper bien y muchas gracias.